rinoplastias son procedimientos quirúrgicos en los que se modifica la forma externa de la nariz. Cuando este procedimiento se realiza, mayormente tiene fines estéticos. Si adicionalmente se le otorga a través del procedimiento reparar la función nasal, lo llamamos rinoplastia funcional. Por lo general, las rinoplastias estéticas son solicitadas por el paciente que no manifiestan alteraciones funcionales. Se realizan con la finalidad de lograr cambios satisfactorios en la fisionomía nasal. Por otra parte, las rinoplastias funcionales son procedimientos que, además de producir cambios estéticos, buscan restituir la función nasal, eliminar obstrucciones, congestión, bloqueos, respiración oral supletoria y sus consecuencias como ronquidos nocturnos, entre otros. 4:43 de la tarde y ese es el tema que vamos a tocar el día de hoy, la rinoplastia estética o funcional. Y para ello ya nos acompaña en el estudio y le damos la bienvenida a la presidenta de la Sociedad Venezolana de Rinología y Cirugía. Ella es la doctora Rosalinda Dao y el día de hoy nos va a explicar sobre esto, sobre la rinoplastia, cuándo se debe hacer, por qué se debe hacer y cuál es la manera más ideal de hacerla y por qué. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Daniela. Veíamos ahí que la rinoplastia se realiza para la modificación de la nariz, tanto la manera física como la manera interna de la nariz, dependiendo si hay algún tipo de bloqueo para la respiración. Pero nos gustaría conocer quién es la persona ideal para hacer este tipo de procedimientos, quién es el especialista que debe ejecutarlo. Bueno, interesante, muy bonito el video, me gustó mucho el trabajo de producción. Disculpe por favor mi voz, que estoy un poco ronca. El término correcto debería ser rinoceptumplastia, porque la nariz es un órgano que tiene estructuras internas y externas y la cirugía es un todo. O sea, uno no hace las cosas por la mitad, debe hacerlas completas. Si tú me preguntas a mí cuál es el cirujano idóneo para hacer esa cirugía, es un cirujano que está en capacidad de manejar la nariz en todas sus facetas. La cirugía funcional, la cirugía endoscópica, la cirugía estética y la plástica reconstructiva. ¿Y quién es ese especialista? Ese especialista es un cirujano que es un otorrinolaringólogo. Eso no significa que existan cirujanos plásticos que hacen narices maravillosas. Sin embargo, un cirujano plástico tiene la limitación que solamente puede embellecer la nariz por fuera. La ventaja cuando un otorrinolaringólogo que se dedica a la plástica facial tiene la ventaja de que no solamente te resuelve un problema funcional, sino también endoscópico y estético. Es decir, tú puedes tener el tabique desviado, tener pólipos nasales o algún quiste de retención en un antro maxilar. Y además de que te resuelven todos estos problemas, pues te pueden poner más linda tu nariz. En este caso, ¿cuáles son los exámenes que ustedes realizan antes de poder efectuar una operación? ¿Cuáles son los estudios de imágenes? ¿Cuál es el procedimiento que hacen con ese paciente para verificar cuál es la cirugía o cómo deben hacerlo para que esta nariz, que quede muy bien de manera estética, también sea totalmente funcional para la respiración, que también es lo ideal? Bueno, como la nariz no solamente es un adorno donde poner los lentes, es un órgano funcional, inclusive es un órgano de los sentidos. Cuando un paciente nos viene a la consulta pidiéndonos una cirugía nasal, no solamente significa que tenemos que hacerle exámenes paraclínicos, hay que hacer un buen examen físico, verificar bien cómo están las estructuras internas, hacerle una nasofaringolaringoscopia, y es muy importante ver cuál es la indemnidad del cornete, del tabique, porque los cornetes tienen una estructura específica y una función específica, y hay que tomarlos en cuenta, aunque el paciente vaya únicamente por proceso, porque quiera cambiarse el aspecto externo de la nariz. Normalmente es la principal causa de consulta. Sí, es la causa más común. Si tú me preguntas a mí, yo pienso que independientemente del examen físico, que debe ser exhaustivo, es importante hacer una tomografía, un TAC de senos paranasales con cortes axiales, coronales, que nos van a decir con pequeñas exactitudes qué otra cosa puede tener ese paciente que el ojo visor no ve en forma normal. Y también le ayuda el proceso de la operación. Ustedes utilizan esto para poder observar y ver en dónde van utilizando las técnicas. Cuando hacemos cirugía plástica externa, solamente de la parte de embellecimiento, quizás no tuviese tanta importancia la tomografía, pero sí la tiene, porque si tú identificas que el paciente tiene además un problema valvular o una hipertrofia truinal o un proceso de pólipo, hay que operarle esos procesos, y la tomografía es como una especie de mapa donde el médico puede guiarse por allí para hacer la cirugía de forma adecuada. Han pasado los años y el proceso de cómo se hacen las cirugías han cambiado. Usted Muchísimo. como presidenta de esta sociedad,
¿Cuáles son las técnicas, ahora que te contamos en Venezuela, esos equipos de tecnología avanzada que permiten que al momento de operar a esta persona, este paciente tenga un proceso de recuperación más fácil, sea menos doloroso, menos traumático para estos pacientes? Sí, ahorita dijiste que había empezado hace tiempo. En 1800, un señor llamado doctor Orlando Rowe fue el primero que hizo la primera rinoplastia. Por cierto, era otorrinolaringólogo. ¿Qué estamos haciendo ahorita, dices tú? ¿Qué estamos haciendo? Muchas cosas. ¿Como cuáles? Pónganos algunos ejemplos, denos a conocer. Las Bueno, personas por que nos están ejemplo, viendo en casa. antiguamente se trataban el órgano de forma independiente. Se trabajaba la nariz de un lado, la parte funcional, la parte estética por otro. Hoy en día se sabe que si tú eres una persona que tiene una nariz con un síndrome de tensión nasal, por ejemplo, o que tiene una estrechez valvular nasal, cuando te haces una cirugía funcional, te lo acomodan, pero si te haces solamente una cirugía plástica, corres el riesgo que esa válvula deje de ser operante o que ese síndrome de tensión nasal pues se reagudice o se empeore. En este caso, entonces, ustedes lo que buscan es entonces esa combinación estética, funcional. Lo ideal es que la persona respire por la nariz. Tú puedes respirar por la boca, por eso nadie se muere si no respira por la nariz. Sin embargo, la calidad de la respiración determina tu calidad de vida. Además que la respiración de manera nasal hace lo que es la filtración de todo ese oxígeno que va entrando a ella y la parte de la purificación. Claro, por eso que tenemos los recuerda que los cornetes son unas estructuras que se encargan de calentar el aire, de humidificarlo, de eliminar las partículas nocivas que hay en el medio ambiente para que el aire entre literalmente limpio al pulmón. Cuando tú respiras por la boca, ese aire no pasa por ese sistema de limpieza, de filtración, el aire entra frío al pulmón y tú tienes más susceptibilidad de sufrir de bronquitis, neumonía y otro tipo de procesos infecciosos. ¿Cómo es la calidad de vida de una persona que ha tenido por tantos años una obstrucción nasal de diferentes tipos? Puede ser por cornete, el septum, eso ya determinados por ustedes. Cuando eres joven, no importa. Cuando eres joven, tú te comes el mundo. Cuando te empiezas a envejecer, respirar es importante. No solamente porque respirar significa oxigenar. El que oxigena bien tiene un sueño reparador. El que descansa no está de mal humor. La memoria, como que aleja un poquito el proceso Alzheimer. de oxigenación. Eso es muy importante. Y si nos vamos a la parte superficial, una persona que respira correctamente tiene una piel más lozana, te mantiene joven por más tiempo. Entonces, por donde quiera que lo veas. Una respiración adecuada para el paciente. Seguimos hablando con la doctora Dao y hablamos entonces de la nariz. Entonces, todos esos procesos que ustedes van haciendo para mejorar la calidad de vida del paciente. Usted decía algo sumamente importante en la parte anterior y es ese proceso de oxigenación que necesita nuestro cuerpo y que también ayuda a prevenir algunas enfermedades. Muchísimo. Te hablaba de la parte de la memoria al pasar de los años. Entonces, ¿influye entonces el no respirar con estas personas adultas? Bueno, es muy cierto que la memoria es un problema multifactorial, pero evidentemente una persona que no oxigena bien, que su cerebro no oxigena de forma correcta, que no descansa, no tiene un sueño reparador porque ventila inadecuadamente. Una persona que no descansa y que no oxigena, evidentemente tiene que tener problemas de la memoria. En este caso, ustedes realizan diferentes procedimientos, hacen la parte del tratamiento, la parte de la operación. El día de hoy estamos hablando específicamente de esa intervención quirúrgica en la parte funcional y estética, Sí. como lo habíamos nombrado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a ir haciendo con esta persona? Llega una persona, por ejemplo, de 1,70 m, con una nariz grande y la quiere muy pequeña. Las recomendaciones que haría usted como especialista en la materia para la parte de la respiración. Ustedes hacen una asesoría exhaustiva a estos pacientes para que tengan una estructura de una nariz que sea funcional más que estética, o se tienen que regir solamente por lo que quiere el paciente. Bueno, el paciente cuando acude a tu consulta viene porque hay algo que le está molestando. En el caso mío, que ya tengo muchos años dedicada a la parte de plástica facial, siendo de la fuerte de la nariz, cuando una persona va a tu consultorio y dice, no me gusta mi nariz, hay que investigar un poquito qué está pasando allí. Hay que conversar con ellos, hay que buscar realmente el trasfondo, porque muchas veces es un problema funcional que terminó siendo estético, o muchas veces piensan solapar un problema con una cirugía cuando hay que buscar cuál es el problema real. Un individuo que me llegue con esa altura, que me pide una nariz chiquita, lo primero que voy a pensar es que tiene un disformismo facial.
¿Por qué pienso en un disformismo? Porque las narices tienen que tener, igual que todas las estructuras de la cara, una proporcionalidad adecuada para la cara y para la estatura del paciente. Ahora, tú me preguntas a mí, Rosalinda, ¿qué es mejor, una nariz grande o una nariz chiquita? Eso va a depender de tu constitución física, va a depender de tu altura y de una cantidad de factores para poder para hacer. saber cuál es lo mejor. Inclusive el macizo de tu cara, el rasgo de tus ojos, lo prominente que sea tu mentón y la estructura física en general. Entonces también queda una parte de responsabilidad al momento de evaluarlo por el especialista en la materia, de dar esa recomendación para ese paciente de qué es lo mejor para ellos, a pesar de que ellos consideren que esa parte estética es mucho más importante que la funcional. El otorrino, el cirujano es tu amigo. No solamente te va a resolver tu problema funcional, pero te va a ayudar a entender qué sucede. Muchas veces las medidas ambientales y todo lo que está pasando en la casa también influyen en lo que te sucede a ti dentro de tu respiración. Una vez descartado que el problema funcional está listo y estamos claros que quieres en la estética, entonces ahí se toman las fotos previas, se estudia con el paciente qué quiere, se ven las diferentes alternativas y luego se decide la cirugía. Nosotros le recordamos a nuestra audiencia que puede seguir enviando sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Tenemos aquí a la especialista, la doctora Dao. Nos llega varias preguntas. La primera de ellas la hace el señor José Melián. Dice lo siguiente: utilizo gotas de nafazolina 3 veces al día durante más de 40 años. ¿Es perjudicial si no estoy tapado? Pregunta esta persona. José, Sí, lo hace el señor José. Tienes que buscar la forma de dejar de ponerte ese producto. La oximetazolina es una amina simpático-mimética. En cristiano es algo así como unas goticas que te producen aceleramiento. Ellas tienen un efecto vasoconstrictor. En el momento que tú te colocas eso dentro de tu nariz, hace un efecto instantáneo de despeje y por eso te gusta ponértela. Sin embargo, si tú te la usas más de 5 días, tienes que visitar al especialista. ¿Por qué? Porque más de 5 días vas a destruir tus cornetes. Además que te puede traer muchísimos otros problemas. Como eso, la oximetazolina es un producto que puede subirte la tensión, darte un glaucoma, darte una cantidad de enfermedades, inclusive destrozar las características de la flexibilidad que tiene ese cornete y su capacidad para contraerse y para agrandarse en los momentos de frío y en los momentos de calor. Muy bien, ahora tenemos otra pregunta, lo hace la señora Natalia Neira y dice lo siguiente. Entonces tenemos aquí, disculpe, vamos a leer primero a la señora Lezama Elizabeth. Y dice lo siguiente: perdí el olfato, ¿qué puedo hacer? Es una pregunta que hace la señora Elizabeth. Elizabeth, lo primero que tienes que hacer es un buen examen físico con un otorrinolaringólogo. Verificar por qué perdiste el olfato. Existen muchas patologías, sobre todo de tipo infeccioso, lo que llaman por ahí unas gripes mal curadas que duraron mucho tiempo, y ese tipo de patología sucede cuando algún tipo de bacteria ataca la zona pituitaria, que es donde están todos los receptores. Yo pienso que antes de estar inventando, debes visitar al otorrino de tu confianza para que vea qué tiene dentro de tu nariz, te haga los estudios pertinentes, porque en una altísima posibilidad de veces puedes mejorar o al menos recuperar parte de la olfacción. Muy bien, siguen llegando preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. Natalia Neira, más que una pregunta, hace un comentario y dice: felicitaciones, excelente entrevista, @Rosalinda Dao, excelente profesional, muchos saludos, Natalia y José Pastor. Esto es un comentario que le envía esta persona a usted a través de nuestra cuenta de Twitter. También nos llega otra pregunta, lo hace Gabriela Roa. Doctora Rosalinda, me operaron hace 5 años y puedo asegurar que es el mejor otorrino y cirujano facial de Venezuela. Es un comentario que también envía uno de sus pacientes, por lo que podemos ver. Tenemos Edwin Paz, dice lo siguiente: respiro solo por un orificio desde hace muchos años. Me imagino que Edwin quiere saber cómo puede hacer. Bueno, Kevin, hay que revisar tu nariz, revisar con un endoscopio, a ver qué está sucediendo, si es que tienes el tabique desviado, si es que hay un problema de hipertrofia turbinal. Una vez revisado bien, pues se te manda a hacer una tomografía y la respuesta siempre es la misma. Hay que ir a visitar al médico, porque por teléfono es difícil, por televisión también. Tiene que hacerte un buen examen físico y eso tiene remedio y tiene cura. Que es lo más importante, doctora. Ya hemos llegado al final de Noticias Globovisión Salud, pero antes queremos que usted nos indique, hay un congreso próximamente este año, nos gustaría saber más de él. Para mí es un verdadero placer y honor
a empezar con la publicidad de este, que va a ser el magno evento de nosotros los venezolanos. Venezuela estamos en una situación difícil en el sentido de que cada día es más difícil salir al exterior para prepararnos, pero hemos unido fuerzas, la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología, la Sociedad de Otorrinolaringología Pediátrica y la sociedad a la cual yo represento como presidenta, la Sociedad de Rinología y Cirugía Facial. Estamos uniendo nuestros esfuerzos para hacer un magno evento y los estamos invitando a todos y a ustedes también, para que porque es el gran encuentro donde todos los especialistas encargados de la funcionalidad, de la belleza, de todo lo que tiene que ver con la cabeza y el cuello, se harán pues su gran reunión allí. Otorrinos pediátricos, otorrinos de adultos, todo lo que tiene que ver con el tema de roncopatías, todo lo que tiene que ver con lo último y la última tecnología, tanto en cirugía endoscópica y en cirugías funcionales y en estética Y le facial. queremos agradecer a usted su presencia el día de hoy aquí en Noticias Globovisión Gracias Salud. a ti, Daniela. Lamentablemente se nos agotaron los minutos. Queremos recordarle a nuestra audiencia que aquí en Globovisión nos vemos todos, nos vemos el día de mañana. Gracias.